Un espacio más de la misericordia del Señor en este programa Jesús, en ti confío, y nos da mucho gusto que cada semana y durante cada programa nos estén acompañando, queridos amigos, agradeciendo también el apoyo que ustedes dan con su semillita y también a todo el equipo que detrás de cámara hace posible la realización de este programa. A los que ofrecen sus oraciones, su colaboración, su voluntariado, bienvenidos, porque hoy en esta emisión semanal vamos a estar hablando acerca de un congreso zapopano. ¿Y a qué nos referimos? A la bendita devoción y advocación de Nuestra Señora de la Expectación, de la Virgen de Zapopan, así como la conocemos, la Zapopana, la patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y sobre este congreso zapopano es precisamente en torno a los 500 años de que llegó Nuestra Señora de Zapopan, estrella de la evangelización del occidente mexicano. Y hoy está con nosotros para hablar acerca de este tema el padre licenciado Antonio Larios. Él es miembro de la sección diocesana de Educación y Cultura CEDIPEC en la Arquidiócesis de Guadalajara. Padre, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte, bienvenido. Pues con mucho gusto de estar en el programa con ustedes de nuevo, agradecido contigo, con todo tu equipo y las personas que tienen la bondad de vernos, pues para darles esta buena noticia también, como bien lo anuncias, del Congreso Zapopano, que queremos que llegue a muchas personas y que ojalá que muchas personas se unan a este proyecto y participen. Y es importante la colaboración de ustedes, queridos sembradores, porque es conocer más de María, de la importancia que ha tenido ella en la evangelización del continente americano, en la parte occidente, en la República Mexicana. Imagínense conocer el acontecer social de un pueblo a través de María. Y esto me ha llamado mucho la atención, padre. Qué interesante que el objetivo de este congreso sea seguir conociendo más de una advocación que sin duda alguna ha marcado mucho la historia del pueblo de México en esta parte del occidente. Así es, Carla, como tú lo dices, la Virgen en toda América pues se va inculturando, se mete en cada región, en cada cultura. En cada región adopta un nombre, una tez de color distinta, un vestuario distinto. Es la misma Madre de Dios, pero que ella con su pedagogía en los diversos rincones de la tierra va buscando acercarnos a su Hijo Jesucristo. Y vamos siendo muy realistas en esta parte. Que nuestra República Mexicana es tan extensísima que no podemos hablar de una sola advocación que aglutina todo nuestro país, porque lo correcto, lo honesto en el tiempo y en la historia es saber que la Virgen en distintas regiones, con distintos evangelizadores, en distintos contextos culturales, en diversas geografías, ha hecho su historia que no podemos desconocer. Entonces, nosotros queremos que nos demos cuenta que en el occidente de México, la Virgen, como tú lo dices, tiene un nombre concreto, un rostro, le llamamos la Virgen de Zapopan, y entonces en esos congresos vamos a ir conociendo cómo ella en su pedagogía nos va llevando, nos trae sobre todo a Jesucristo el Señor. Qué bonito, porque hemos aprendido mucho de María como evangelizadora en la inculturación que ella realiza, en el bálsamo que es para la sociedad en ese momento. Y ahorita lo estamos viendo en esta parte de que se van a cumplir los 500 años para el año 2030. Estamos, padre, también viviendo el año de la Novena Intercontinental Guadalupana, 2 advocaciones marianas con mucha relevancia en nuestro país. Y aquí vemos que la Virgen de Zapopan llegó un poco antes, esta veneración de la advocación, antes de la llegada de Santa María de Guadalupe. ¿Cómo fue, padre, que llegó a venerar también el pueblo de Occidente de México a María en esta advocación de la Virgen de la Expectación? Bueno, la advocación de la Virgen de Zapopan fue vista por primera vez por los indígenas de Tonalá en la Pascua de 1530. No sabemos exactamente en qué fecha fue esculpida esta imagen de la Virgen María, pero lo que sí sabemos es que los indígenas de Tonalá la vieron sobre el pecho de Fray Antonio de Segovia, el evangelizador del occidente de México, por primera vez en esa Pascua de 1530. Por lo tanto, en el año 2030, como bien lo estás anunciando, celebraremos 500 años. No de que existe una imagen de la Virgen, no celebramos 500 años solamente de que recibimos una advocación más de María, celebramos que Cristo vino al occidente de México. Eso es lo que celebraremos en 2030. Que claro que Cristo vino al occidente de México, como dirá San Pablo en su carta, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios es que Cristo siempre llegue por medio de María, como sucedió en Belén hace más de 2000 años, como ha llegado en la historia de la evangelización. Bueno, en el occidente de México, si alguien dice, padre, ¿cuándo Cristo vino y pisó tierra del occidente de México?
pues cuando en la persona de Fray Antonio de Segovia, con la imagen de la Virgen de Zapopan, en esa Pascua de 1530, llegó ante los indígenas de Tonalá, ahí datamos que Cristo se hizo presente en el occidente. Y ahí empezó toda una historia de salvación para nosotros. Por lo tanto, lo que estaremos celebrando es 500 años de que somos cristianos, 500 años de mestizaje, 500 años de evangelización, 500 años de ser lo que somos, pero que al final somos lo que somos porque Dios, en este signo bendito de la Virgen de Zapopan, ha construido nuestra historia. ¿Cómo fueron esos cimientos de la historia de Nuestra Señora de Zapopan cuando llegó aquí a las tierras de Occidente con Fray Antonio de Segovia, padre? Sobre todo darnos cuenta que Fray Antonio de Segovia fue de los grandes evangelizadores que llegó en las barcadas de 1525 a la península de Yucatán. Por lo tanto, estamos hablando, hasta antes de que los indígenas lo vieran en Tonalá, que pasaron 5 años para que Fray Antonio recorriera prácticamente todo lo que hoy es nuestro país. ¿Cómo lo recorrió? Descalzo, porque era franciscano de estricta observancia. No había caminos, no había carreteras, no había un mapa de dónde estaban las civilizaciones. Él caminaba y caminaba buscando civilizaciones indígenas para llevarles el evangelio. Si en algún lugar él veía que ya había evangelización, seguía de largo. Y entonces así lo hizo desde la península de Yucatán hasta que llegó a Pátzcuaro, Michoacán. Ahí en Pátzcuaro, Michoacán, se dio cuenta que Vasco de Quiroga ya tenía un sistema de evangelización muy bueno. Tan es así que ya los indígenas confeccionaban imágenes católicas, cristianas. ¿Un franciscano también él? Un franciscano también, prácticamente evangelizador de toda esa región de Michoacán, que también es parte del occidente, que dicho sea de paso, vamos a hablar de que cuando hablamos del occidente, hablamos del noroccidente, ¿verdad? Con la Virgen de Zapopan. Y entonces Fray Antonio, pues ahí no se queda mucho tiempo ni a predicar ni a hacer misión, pero sí, antes de irse, manda hacer con los indígenas tarascos una escultura que representará la Inmaculada Concepción de 34 centímetros de altura, de pasa de caña de maíz, que es un material muy noble, muy ligero en su peso. Fue una imagen pequeñita que él jamás pensó que fuera una imagen de santuario, ni mucho menos. Como tú te das cuenta, ahí en Pátzcuaro, Michoacán, hay una advocación, la Virgen de la Salud, sí, que también es de pasta de caña de maíz y es demasiado grande, muchísimo más grande que la Virgen de Zapopan, porque Vasco de Quiroga pensó en la imagen de la Virgen de la Salud no como una imagen que peregrinara, no como objeto de una primera evangelización, ya había un sistema de evangelización. Él la pensó como una imagen que acompañara a los enfermos del hospital que la había fundado. Y entonces, bueno, ahora no es difícil verla como una imagen de santuario, incluso muy visible. Está muy bonito el santuario. Sí, claro. Sí, lo he visitado. Cuando uno entra ahora a la Basílica de Zapopan, tú dices, bueno, no pudieron ponerle un poquito de más centímetros a la pasta de caña, ¿verdad? Pues, unos centímetros más. Sí, claro. Apenas en la puerta alcanzamos un poquito a ver el color de su rostro. Nunca fue pensada para ser una imagen de santuario. Las situaciones llevaron a que después quedara allí en un santuario muy bonito, pero Fray Antonio la quería pequeña, la quería muy liviana de su peso, muy guerrera para su evangelización, porque era para andar entre barrancas, entre cerros, entre ríos, con un hábito raído, con sus pies prácticamente hechos una ampolla, sangrados. Y entonces, una vez que sale de Pátzcuaro, Michoacán, sigue buscando comunidades indígenas y entra a nuestro noroccidente por Tlajomulco, y llegando a Tonalá, lo primero que ven los indígenas con sabor a España, con sabor a evangelio, con sabor a cristianismo, es un fraile, te digo, con sus hábitos raídos, malolientes, sudado, con sus pies destrozados y una pequeña imagen al pecho que representaba la Inmaculada Concepción. Ahí empezó absolutamente todo. Y es lo que estamos a punto de celebrar, porque sí hay que tener una conciencia histórica de cómo nació nuestra fe y cómo nació nuestro cristianismo. Incluso hay que decir, Fray Antonio de Segovia, para los que vivimos en este occidente de México, con toda razón es nuestro padre en la fe. Así como se habla de Abraham, nuestro padre en la fe, el padre del pueblo de Israel, nosotros no tenemos otro padre que no sea Fray Antonio de Segovia. Como Michoacán no tiene otro padre que no sea Vasco de Quiroga. Que a lo mejor alguien diga, pues es que a mí me cae muy bien un fraile de allá, del sur, de Yucatán. Yo a lo mejor quisiera ser a lo mejor hijo de los reyes de España, pero una cosa es lo que yo quiero y lo que yo deseo,
y otra cosa es mi identidad, y la identidad no se puede negar. Entonces nosotros queremos con estos congresos que descubramos cuál es nuestra identidad, no la que nos han enchalecado, no la que nos hemos imaginado, no proceder de donde quisiéramos proceder. Esta es nuestra realidad, y cuando uno acepta su realidad, conoce su identidad, la ama, y desde allí puedes ir construyendo un gran futuro, en nuestro caso de cristianismo y de civilización. ¿En qué momento la advocación de Nuestra Señora de Zapopan, que acompañó en su peregrinar al fray, llega a ese momento en el que dicen: María queda con nosotros, que hay ese cambio también dentro del pueblo de Occidente, Padre? ¿Cuáles fueron los signos, los momentos y los acontecimientos históricos que hicieron que se recibiera así a María en ese proceso de evangelización? Tu pregunta es interesantísima. Yo quisiera datarla en dos momentos y haciendo un parangón, una comparación con el pueblo de Israel. Yo ahorita te hablaba de la identidad. El pueblo de Israel, recordamos que tiene su origen, y la frase más antigua de la Biblia está en el Deuteronomio, cuando dice: mi padre era un arameo errante. Esa es la identidad del pueblo de Israel. ¿A quién se refiere? A Abraham, evidentemente. Entonces, nuestra identidad es esa. Nosotros podemos decir: mi padre es un fraile franciscano de la más estricta observancia, que llega en 1530 con una imagen de la Inmaculada Concepción. Ese es nuestro origen. Igual te digo, esto es una comparación con el pueblo de Israel. Pero luego el pueblo de Israel, aparte de saber cuál es su origen, mi padre fue un arameo errante, el pueblo pasa a un segundo momento, y es la experiencia de salvación, una experiencia pascual, que es el paso por el Mar Rojo. Dios fue muy misericordioso con el pueblo, hizo muchas obras, pero ninguna como esta. Entonces, para el pueblo de Israel esa fue su experiencia fundante de salvación. ¿Qué es lo que hizo que se escribiera todo el Antiguo Testamento? El paso del Mar Rojo. Porque a partir de ahí el pueblo reflexionaba: ¿quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Y concluyen: ese Dios que nos hizo salvarnos de la esclavitud del faraón, ese Dios que nos hizo salvarnos de quedar ahogados en el mar, es el mismo que hizo el cielo y la tierra, es el mismo que le habló a nuestro padre Abraham y que hizo una gran nación. Y empieza la reflexión del pueblo de Israel. Nosotros tenemos como Occidente de México, igual que el pueblo de Israel, una experiencia fundante, una experiencia pascual, que es la guerra del Mixtón, en 1540, una guerra que duró 16 meses, a diferencia, por ejemplo, del centro del país, que la caída de Tenochtitlan no duró ni 3 meses. Fue muy fácil la conquista del centro del país, mientras que en el occidente incluso ni siquiera se habla de conquista porque nunca la hubo. Los indígenas fueron aguerridos hasta el final, y la guerra del Mixtón da testimonio de eso. Una guerra de año y medio, donde se le tiene que decir al virrey del centro del país: vente porque la cosa está que arde, y no solamente vente tú, tráete a toda la tropa española y todos los indígenas ya conquistados, tráetelos. Entonces, esa guerra que no se podía acabar, y donde Fray Antonio Segovia sube con la imagen de la Virgen en su pecho y empieza el diálogo y convence a más de 6,000 indígenas, los lleva ante el virrey, hacen ciertos pactos. Fruto de esa guerra del Mixtón es que no se acabó la raza indígena. E incluso en la escuela nos han hablado mucho y estudiado la historia de Tenochtitlan, pero ¿cuántos estudiamos la guerra del Mixtón? Fue la guerra más importante de toda América, y que si esa no se hubiera logrado, aquí simplemente sería una sucursal de España. Jamás sería el mestizaje que conocemos, porque la raza indígena literalmente se hubiera extinguido. Entonces, esa es nuestra experiencia pascual, y que nosotros la entendemos también a nivel de la Virgen de Zapopan. Vamos a ir a una breve pausa, Padre, y regresando en esta parte fundamental también de la guerra del Mixtón, que para los televidentes nos puedas compartir qué es lo que se buscaba, cuál era por el motivo por el cual se dio también esta guerra, y qué fue lo que hizo María, cómo llegó a estar ahí y cómo lleva la paz. Está con nosotros hoy en el programa Jesús en ti confío el padre licenciado Antonio Larios. Él es miembro de la sección diocesana de Educación y Cultura en la Arquidiócesis de Guadalajara. Estamos hablando acerca del Congreso Zapopano, para que ustedes se preparen y puedan asistir, los que están en México, en el área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco o en otros países, y que quieren unirse y conocer más la historia desde esta mirada evangelizadora y presencia de María, porque se cumplirán en el 2030 500 años de que la Virgen de Zapopan llegó al occidente de México a traernos a Cristo. Vamos a una breve pausa y continuamos con más de este programa. ¿Qué fue la guerra del Mixtón? ¿Qué hizo la intercesión de María para que llegara la paz? Hoy continúa con nosotros el padre licenciado
Antonio Larios de SEDICPEC, la sección diocesana de Educación y Cultura en la Arquidiócesis de Guadalajara. Padre, en el bloque anterior nos estuviste compartiendo acerca de la presencia de María, en esta parte de la inculturación y de cómo ella ha llegado aquí a evangelizar las tierras de Occidente. ¿Qué se buscaba en la Guerra del Mixtón, Padre? Bueno, en la Guerra del Mixtón, para empezar, ya había 10 años de que Fray Antonio de Segovia había hecho una excelente obra evangelizadora, con esa imagen que siempre llevaba al pecho, fundando mínimos conventos, pueblos hospitales, atendiendo toda la acción social, que es como finalmente por la acción social fue convenciendo de la fe cristiana a los indígenas, y ya había ganado muchísimas personas bautizadas y cristianas. Pero por ahí, por el 1540, hubo muchas regiones donde la imposición española fue bastante dura. Y por ahí hay un lugar que se llama Guaynamota, que está por ahí, por Nayarit, cerca, ahí, en la prelatura del Nayar. Hubo una experiencia interesante donde un encomendero, recordemos que los encomenderos eran esas personas de España que son los que pues traían como peones a los indígenas, poniéndolos a trabajar en marchas forzadas. Tenía 2 mastines, 2 perros bastante grandes, que los indígenas tenían mucho miedo y que estaban amaestrados para que si el indígena como que bajaba su ritmo y su fuerza de trabajo, pues los atacara. Es decir, si no estaba el encomendero, pero los perros se encargaban de que el indígena siguiera siendo explotado. Cansados de este tipo de situaciones, mataron estos indígenas de Guaynamota a los 2 perros, al encomendero, y se comieron al encomendero y a los perros. Fue una situación extremísima con la que explotó la Guerra del Mixtón. Los indígenas del sur eran más o menos más tranquilos. Los evangelizadores trataron de que no se sublevaran y de que las cosas se llevaran más en paz, pero los del norte siempre fueron más belicosos. Y entonces recordemos que Guadalajara se intentó fundar en varios lugares y no se podía fundar por esa razón, porque llegaban los indígenas. Recordemos que Guadalajara es la ciudad de los españoles, y entendamos por la ciudad de Guadalajara en aquellos tiempos 20 familias, 25 familias. Llegaban los indígenas y le prendían fuego a la ciudad con todo y sus pertenencias. Y vámonos de aquí. Y entonces era fundar Guadalajara en otro lugar. Estos indígenas, cansados de los malos tratos, tuvieron un líder, Francisco Tenamaxtli, ya bautizado, ya cristiano, pero que era muy líder y que él empezó a liderar esta guerra. De tal forma que esta guerra no solamente se convirtió en luchar contra los abusos de los españoles, sino en una guerra que también, por desgracia, el decir, bueno, también España nos trajo la fe, pues también renegamos de la fe. Entonces, para formar parte de la Guerra del Mixtón, había que desbautizarse, así lo pensaban ellos, ¿no? Nosotros sabemos que el bautismo imprime carácter y es para toda la eternidad. Pero ellos decían, bueno, entonces hay que rasparle la cabeza a todos los indígenas para que participen. Era como el rito de iniciación para participar en la Guerra del Mixtón. Imagínate tú la angustia de Fray Antonio de Segovia al ver que todo lo que se había construido en 10 años por esta guerra se estaba viniendo abajo. Ellos no solamente estaban renegando contra el dominio hispano, estaban renegando contra la misma fe que les había transmitido y contra el mismo bautismo. Y entonces empezó esta marejada de indígenas revolviendo otras culturas indígenas y obligándoles a participar en la Guerra del Mixtón. Bueno, se le llama Guerra del Mixtón porque ahí terminó, pero la guerra fue muy amplísima en todo el territorio. Y entonces la cuestión era, ¿te unes a la guerra o te matamos en este momento? Había comunidades indígenas que no tenían la intención de levantarse en armas por miedo, por lo que tú quieras, porque ya se habían acostumbrado, por lo que sea, pero ellos decían, no queremos entrarle. Bueno, o le entras o te matamos aquí. Bueno, pues entonces todas las comunidades indígenas se sumaron, siempre con la esperanza, bueno, si no me matan aquí, a lo mejor sí alcanzo a librar la vida en la guerra. Y entonces fueron comunidades y comunidades de indígenas que se unieron a esa guerra contra los españoles. Los españoles, al ver que estaban rebasados de la cantidad de indígenas que se levantaron en armas, llaman al virrey Antonio de Mendoza y se ponen de acuerdo con él. Él estaba en el centro del país. Le dicen, aquí la cosa está que arde. Si tú allá en la calle de Tenochtitlan y todo fue muy bonita, aquí tenemos ya para año y medio y esto no tiene fin. Entonces el virrey se trae todos los españoles, todos los indígenas ya conquistados del centro del país, para hacer la lucha contra los indígenas del occidente de México. Y entonces cuando los indígenas de aquí del occidente se dan cuenta que vienen esas tropas del centro,
se van hacia lo que es ahora el Cerro del Mixtón, que está por ahí por Aposol, Zacatecas, una montaña muy escarpada, como diciendo, bueno, pues alcáncenos si pueden, ¿no? Y entonces ya arriba del Peñol del Mixtón, ellos buscaron un lugar donde era muy difícil escalar. Y pues sí, tal cual llegaron los conquistadores de España y los indígenas de allá, dicen, ¿por dónde se subieron? Y duraban días buscando la forma de accesar a donde ellos estaban, hasta que por fin lo lograron. Y entonces sitiaron a todos los indígenas que estaban allí. Evidentemente sitiados, sin comer, sin beber, los indígenas de desesperación se tiraban de lo más alto del monte, del cerro. Recordamos que era lo que se llama el derecho de guerra. ¿Qué significa el derecho de guerra? Si yo ya te agarré, eres mi siervo y no hay otra, tengo derecho sobre ti. Entonces, antes de ser tocados por un español, ellos preferían la muerte. Se estaba literalmente exterminando la raza indígena. Cuando Fray Antonio de Segovia se da cuenta que se llega a esos extremos, sube con la imagen de la Virgen, sube el cerro y habla con los indígenas. 6,000 indígenas convenció en día y medio. 3,000 no convenció, hay que ser muy sinceros. No, a mí no me gusta contar la historia de, vieron la Virgen, todo el mundo adoró la cruz y bajó y muy pacíficamente no. 6,000 se convencieron, 3,000 no. Con los 6,000 convencidos, él los lleva ante el virrey Antonio de Mendoza. El virrey Antonio de Mendoza y Antonio de Segovia se habían conocido en España y por lo tanto fue más fácil la conversación. ¿Y Fray Antonio? Sí. Perdón, padre, ¿de qué los convenció a él de que bajaran las armas? De momento es como decir, bajen las armas, yo los voy a llevar ante el virrey, voy a defender su autonomía y todos felices, pero háganme caso. Okay. Y entonces ya ante el virrey le dice, mira, estos 6,000 no te volverán a hacer la vida difícil con la guerra y no volverán a levantarse en armas, pero a cambio tú vas a dejar que ellos elijan las tierras que mejor les parezcan y las que ellos no quieran te las van a dejar a ti y a tu gente. Les vas a permitir 3 cosas: un gobierno autónomo, su economía y administración autónoma y el derecho a sus propias tierras. Total que el acuerdo era cada quien por su lado, sin hablarse, todos felices, que ellos se administren y ustedes también pueden quedarse. Ya vinieron a la conquista, pero cada quien en su sitio. El virrey Antonio de Mendoza les perdona la vida, es decir, porque tenía todo el derecho de matarlos en ese momento, y dice, claro, entonces estos 6,000 váyanse a donde ustedes quieran, y ahí nos dicen los terrenos que no quisieron para quedárnoslos nosotros. Y de hecho, por ejemplo, como en los Altos de Jalisco, que son tierras muy poco fértiles, si te fijas ahí prácticamente, pues toda la gente tiene ese rasgo español porque prácticamente ahí se quedaron ellos. Les dejaron las tierras menos generosas. Todos los valles que nosotros conocemos de nuestro occidente de México, ahí lo tomaron los indígenas. Los 3,000 que no se pacificaron se quedaron en la guerra. Muchos los mataron, otros los hicieron prisioneros de guerra y algunos cuantos se escaparon. Y de los escapados es que ahora tenemos la prelatura del Nayar. Todos esos indígenas que están lejísimos en una forma de accesar y casi imposible, son ellos. A la fecha no se han querido mezclar con nadie que no sea de su raza. Al final siguen obstruyendo para que el cristianismo no llegue con ellos y 500 años después ha sido una región muy difícil de que el evangelio florezca. Pero a lo que yo voy, aquí la pregunta muchos dirían, bueno, ¿y quién ganó, indígenas o españoles? Aquí no ganó nadie, ni perdió nadie, ganaron los dos. Los españoles se quedaron en su proyecto de conquista, los indígenas se quedaron con su tierra, autónomos, ya sin que ver nada con el dominio hispano. Ya al siguiente siglo la Virgen se encargaría de que esas dos culturas y razas que estaban, digamos, separadas, enemistadas, pero en paz, después se unieran y será otro siglo importante. Pero ya cuando Fray Antonio de Segovia logra esa paz, con los indígenas, la mayoría procedentes de Tepechitlán, allá por San Cristóbal de la Barranca, se va a Zapopan y ahí empiezan a ser la gran comunidad de indígenas y a ellos, que eran los más vulnerables evidentemente, les regala su imagen que por 10 años había sido su compañera de evangelización. Y el regalarles la imagen era la garantía de decirles, no los estoy engañando. Al final los indígenas que sabían de firmas, de decretos, de acuerdos, más de alguien podría decir, bueno, pues a lo mejor el español también ya se está uniendo a estos y nos están viendo la cara, ¿no?
Ellos confían en ese padre protector que siempre fue, pero el darles la imagen es como sellar ese contrato, decirles todo va a estar bien, yo voy a ser su protector, y así fue. A partir de entonces nunca los españoles volvieron a dominar al pueblo indígena. Ellos siguieron con su gobierno propio, economía propia, su autonomía, sus tierras, y los españoles con su proyecto por otro lado. Pero si Fray Antonio no hubiera subido, los españoles al final, aunque los indígenas de aquí eran muy bravos, muy valientes, pero hubieran acabado con ellos. Los españoles traían pólvora, traían todos los medios y recursos que un indígena no tenía. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera alguien que hubiera puesto fin a esa guerra? Se hubiera extinguido la raza indígena, porque ellos no iban a dar su brazo a torcer, pero los españoles tampoco los iban a dejar vivos. Entonces, la guerra que puso en peligro todo el mestizaje americano, fíjate bien, americano, no fue Tenochtitlan, no fueron otros levantamientos armados, fue la guerra del Mixtón, de la que poco se habla, porque en el ideal nacional pareciera que toda la historia de México se escribe desde el centro para todo mundo y que todos formamos parte de esa misma historia. Y realmente el centro, el occidente, el sur y el norte son zonas de nuestro país muy independientes, que tuvieron historias muy, muy reales, pero que sí, en la guerra del Mixtón, ahí es donde nosotros experimentamos nuestra Pascua. Ahí salvamos la vida, salvamos la libertad, salvamos nuestra historia, y la garante de esa historia fue la Virgen en su advocación de Zapopan. Es la pacificadora. Se me enchina la piel de todo lo que ha hecho María a lo largo de estos siglos, Padre, y que hoy esa misma bendita imagen peregrina de Nuestra Señora de Zapopan podemos ir a venerarla en su basílica. Ella sale a nuestro encuentro, no solamente en este territorio episcopal, sino va al extranjero también, al encuentro de sus hijos. Hoy estamos hablando, amigos, acerca de este Congreso Zapopano. Es solamente una pincelada de tanta información que conoceremos de nuestra fe en esta región del occidente de México, celebrando precisamente los 500 años de que la Virgen de Zapopan llegó al occidente de la nación mexicana. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos con más con el Padre Antonio Larios. ¿Cuáles son los temas que se abordarán en este Congreso Zapopano de Nuestra Señora de la Expectación, la Virgen de Zapopan? Hoy nos comparte también nuestro invitado especial, el Padre Licenciado Antonio Larios, miembro de CEDIPEC en la Arquidiócesis de Guadalajara. Bueno, Padre, pues nos has ilustrado también con este acontecimiento que ha sido medular en la evangelización de Occidente y en la intercesión de Nuestra Señora de Zapopan para la paz como pacificadora. ¿Cuáles otros signos a través de la historia fueron marcando la devoción y la veneración a María en esta advocación mariana? ¿En qué puntos en específico, dentro de muchos que se dieron, pues fue tomando fuerza el amor a María? Bueno, pues ya la Virgen estando en Zapopan, después de la pacificación, en 1609 se el derrumbe de su templo, un templo de adobe y de paja. La imagen queda ilesa, pero los indígenas, aquí hay un tema muy interesante, empiezan a sacar la imagen al extenso obispado, y cuando digo el extenso obispado, que llegaba hasta Los Ángeles, California, llevan por todo lo que ellos pueden, por todo el extenso obispado, a la Virgen visitando comunidades. ¿Qué es lo interesante? Estamos hablando de 1610, ponle. En 1610, es decir, no ha pasado ni 100 años de la primera evangelización, cuando ya tenemos evangelizadores laicos. Digo, ver un fraile con su hábito, echándole ganas y gran en Cristo, es lo más normal del mundo. A menos de 100 años que inicia la evangelización, ver indígenas laicos que llevan una imagen católica mariana peregrinando por la diócesis diciendo, miren, es la Madre de Dios, nos ha hecho esto, Dios a través de ella estos milagros, ayúdenos a reconstruir su templo. Hablamos de un gran éxito evangelizador a principios de 1600. Y entonces, claro, los indígenas no iban con esa idea clara de decir, nosotros somos evangelizadores, somos laicos, como nos lo pide ahora, ¿no? El Papa Francisco, ¿no? En salida, el protagonismo de los laicos. Bueno, ellos no conocían absolutamente nada de esos términos, ¿no? Pero en la práctica lo llevaron. Ellos lo que querían era dinero para hacer el templo de la Virgen, y esa intención les hizo peregrinos de la imagen, les hizo que la imagen fuera itinerante y que anduvieran pregonando el cristianismo por todo la diócesis, el extenso obispado de Guadalajara. Entonces, vuelvo a insistir, la Virgen es muy itinerante, muy peregrina, muy andariega desde sus inicios, porque así la providencia nos fue llevando, ¿no? Los primeros 10 años, porque Fray Antonio de Segovia necesitaba que estuviera presente en todas sus obras evangelizadoras. En el Mixtón, pues Fray Antonio de Segovia quiso que la Virgen presencialmente estuviera en esa guerra.
Y apenas la Virgen de 1543 a 1609 está un poco tranquila en su templo. El derrumbe de su templo hace otra vez muchas décadas de ser una imagen itinerante y que es muy conocida. En ese tiempo, padre, perdón, que estuvo en su iglesia, era muy visitada. O sea, había peregrinaciones ya que iban a visitarla, a agradecerle. Tu pregunta es muy interesante. Evidentemente todo el pueblo de Zapopan, pero había muchas comunidades indígenas que las noticias de la Virgen habían llegado a otros lugares e iban de lejos. Y de lejos hablamos, por ejemplo, a Temajac, que hoy decíamos, a Temajac, ¿verdad? A Temajac en 1600 era un pueblo indígena, Zapopan era otro pueblo indígena, Mexicalcingo. Entonces, las comunicaciones eran muy precarias, era todo un esfuerzo, pero sí había comunidades indígenas de todo el occidente que hacían peregrinaciones allá. Esa pregunta me ayuda mucho para decirte que en 1600 ya Zapopan era una parroquia diocesana. En 1600 ya era parroquia. Zapopan tenía un clero diocesano, y el segundo párroco, don Diego de Herrera, un párroco muy observante, se daba cuenta que de otras comarcas de indígenas venían a ver la Virgen. Le empezó a causar curiosidad y empezó a entrevistarlos. Oye, ¿de dónde vienes? Oye, ¿qué le pediste a la Virgen? Y empezó a hacer toda una crónica, tanto de los residentes en Zapopan como de otros indígenas, y va con el obispo y le dice, oiga, yo soy párroco de una parroquia en Zapopan que tiene una imagen muy particular, porque vienen de muchas poblaciones indígenas a pedirle estos son los milagros. El obispo se interesa, Ruiz Colmenero, mandan estudiar los milagros con una comisión jesuita, y cuando se aprueban los milagros, para 1653 la Virgen es nombrada taumaturga o milagrosa. Y entonces el obispo, muy inteligente, no se queda contento solamente con darle el título de taumaturga, sino que su templo, que era muy sencillo, le da el título de santuario. Alguien que hubiera dicho, ¿y como para qué hacer santuario ese templo tan sencillo y tan pobre? Porque el obispo tenía su inteligencia. Hacerlo santuario permitiría que también los españoles que estaban avecindados en Guadalajara pudieran participar del culto mariano. Ellos estaban excluidos hasta 1653 del culto a la Virgen de Zapopan. Por todo lo que había sucedido en la guerra. Sí, exactamente, porque era una ley, templos de indígenas y templos de españoles. Se respetó que cada quien por su lado, pero en santa paz, que ni siquiera al culto se revolvían, a menos que fuera santuario. Cuando se nombra santuario el templo de la Virgen, los tapatíos que ya mucho habían escuchado hablar de la Virgen de Zapopan se dejan venir de inmediato. Y entonces ya para 1654 tenemos un culto unido, indígenas y españoles, en torno a una imagen indígena. Y ahí es donde se le empieza a dar el nombre de Virgen de Zapopan. Un título que no se lo dio el gobierno, no se lo dio la iglesia, que no hay un decreto, una firma, un sello. Es un título espontáneo que la gente le dio. ¿Cómo le llamaban antes, padre? Los indígenas se dice que le decían la niña de los ojos grandes. Era muy común en los indígenas hablar de la niña de los ojos grandes, pero bueno, ya entre los más conocedores del cristianismo sabían que era la Purísima o la Inmaculada Concepción, que es el título original de la Virgen. Ya en 1654 se le conoce como la Virgen de Zapopan. Zapopan es un nombre indígena, y que los españoles llamaran a esa imagen con un nombre indígena significaba que estaba haciendo realidad la unión de las dos razas. Y luego ya los españoles dicen, pues como que no se parece mucho a nosotros, no nos dice mucho qué hacemos, y le empezaron a revestir como se revestían las imágenes españolas. Entonces ya para 1655 la imagen se reviste. La hermana del párroco don Diego de Herrera es la que se encargaba de revestirla, y entonces finalmente en ese siglo tenemos aquellas dos razas que en el siglo pasado habían quedado en que cada quien por su lado. Ahora, gracias al santuario y a la Virgen, son dos razas que empiezan nuevamente a unirse, empieza el mestizaje, empieza la interacción entre Guadalajara y Zapopan, españoles e indígenas, y se empieza a fraguar lo que después sería dos municipios muy fuertes, Guadalajara y Zapopan, que después darían lugar a lo que sería el libre y soberano estado de Jalisco. Pero es el mestizaje y la unión de las dos culturas y de los dos municipios y el asentamiento de lo que después sería nuestro estado. Todo eso sucedió ante una imagen mariana indígena y ante un templo muy sencillo que resguardaba la imagen, que el obispo con mucha tino le puso el título de santuario. ¿Y cómo empiezan los recorridos? Oye, en ese tiempo ya se realizaban los recorridos formales que hoy conocemos. No, para 1653, que te digo que ya se le llama Virgen de Zapopan, la Virgen sigue en su comarca de Zapopan. La primera visita que se tiene documentada a la ciudad de Guadalajara fue en 1690.
Ajá. Pudo ser que antes haya venido por otra cuestión, pero no nos consta. Que hay documentos y todo, 1690. ¿Cuál fue el motivo de la visita? Los temblores que asolaban a la ciudad de Guadalajara. Entonces, la Guadalajara de los españoles ya peregrinaba continuamente a Zapopan, escuchaba todo lo que los indígenas hablaban de esa imagen y dicen, pues préstenosla. ¿Qué decían los indígenas? Los indígenas se resistieron hasta todo. Las primeras salidas que dio la Virgen a Guadalajara hubo una resistencia tremenda. Incluso la angustia de si se la llevan y no nos la regresan. La queda. Sí, claro. Pero ¿qué decían los indígenas, padre? O sea, para que los españoles dijeran, queremos esa bendición, queremos que llegue también aquí. ¿Qué es lo que se promovía? ¿Qué es lo que compartían ellos en su testimonio? Bueno, todo lo que recapituló el obispo Ruiz Colmenero y el párroco que te digo, don Diego de Herrera, pues ahí había escrito, don Diego de Herrera, que es el segundo párroco de Zapopan, podríamos decir que es el primer historiador serio de la Virgen de Zapopan. Ajá. De hecho, al ser párroco y el ver todo lo que se movía en torno a la Virgen, él es el primero que se pone a hacer una investigación, bueno, ¿y esta Virgen de dónde viene? Y empieza a investigar y se va hasta el Mixtón y se va hasta los orígenes. Pero ahí pues había muchos milagros, por ejemplo, la curación de un ciego de nacimiento, una indígena tullida que se queda toda la noche al pie de la imagen y al día siguiente puede volver caminando a su casa. Muchas mujeres en esa situación de parto, que algunos milagros ahorita nos podrían parecer como tan sencillos, decir, bueno, pues, en 2025 sí. En aquel tiempo donde la situación médica, la tecnología era prácticamente nula y que la gente se moría de una gripa, entonces ciertas intervenciones de Dios a través de la Virgen de Zapopan eran milagros realmente portentosos. Entonces todo eso llegaban a escuchar los españoles de Guadalajara. Entonces cuando ellos tienen necesidades colectivas tan fuertes como esos temblores, préstenos la imagen. Y es que la imagen en 1690 viene por primera vez a Guadalajara. Después volvió en algunos otros momentos también, están asentados en la historia. Otra visita que hace fue en 1721 por una epidemia también que había muy fuerte. En esa epidemia muere el mismo obispo Manuel de Mimbela, que era muy devoto de la Virgen de Zapopan. Y hasta que finalmente en 1734 se oficializan las visitas de la Virgen por el temporal de lluvias tan tremendo que había. Los documentos de 1734 dicen, así como en otras ocasiones la Virgen ha sido auxilio y defensa de esta población, hoy pedimos que en ese temporal tan difícil nos traigan la imagen de la Virgen. El acontecimiento que hizo que Guadalajara pidiera a la Virgen ya por el temporal de lluvias, había sido por temblores, había sido por una pandemia, una epidemia, ahora era por el temporal de lluvias, que en Guadalajara siempre han sido tan únicos e irrepetibles, sí. En el Valle de Temajac. Sí. Un rayo mató al sacristán del templo de la Santa Cruz, que nosotros conocemos como el templo de San Juan de Dios. Los sacristanes, cuando había una tempestad, tenían que tocar las campanas con dos intenciones. Una era como una rogativa, Señor, ten misericordia de nosotros. Era como la voz del pueblo clamando a Dios. Pero también era una señal de alarma para la población. El capellán, todavía no era parroquia el templo de la Santa Cruz, San Juan de Dios, el capellán sube a auxiliar al sacristán y ahí otro rayo lo alcanza. Entonces la muerte del sacristán y del capellán en el templo que conocemos de San Juan de Dios hizo que Guadalajara quedara tremendamente asolada, espantada y pidiera por caridad la imagen de la Virgen. Se ponen de acuerdo las dos poblaciones y la imagen llega a Guadalajara. Pero ahí se hace un juramento firmado que se tiene guardado en los archivos, donde la nombran patrona celestial contra rayos, tempestades y epidemias de la ciudad episcopal de Guadalajara. Y este juramento de este patronato implicaba una cláusula. La juramos patrona y protectora de nuestra ciudad y nos comprometemos a que año con año en temporal de lluvias venga a visitarnos. Y desde 1734 hasta el presente no ha habido un solo año en que la Virgen no deje su villa de Zapopan y venga a visitar su ciudad episcopal. Y que empieza en el mes de mayo, el 20 de mayo, empieza el 20 de mayo, recorridos hasta el 12 de octubre. Así es. Qué bonito, pues, y ser parte de esa historia que nosotros hemos recibido en herencia de la fe, que desde chica yo me acuerdo también que iba a la llevada de la Virgen de Zapopan, íbamos ahí, y también, padre, ahorita que compartías el testimonio de los indígenas, de lo que hablaban, de lo que hacía Dios por la intercesión de María, hace poco
pude ver en la Basílica de Zapopan, estando viviendo la misa, que ingresó una señora agarrando una silla de ruedas, pero las piernas de la señora se veían súper delgaditas. Entonces iba su hija acompañándola, no la iba sosteniendo, la señora llevaba la silla de ruedas y se me erizó la piel porque me tocó ser testigo de ese momento. Yo lo que supuse fue que iba a darle gracias a la Virgen de que ya había podido levantarse y llevar su silla. O sea, en ese signo de agradecer a la Virgen también de tantos milagros que obra Dios por intercesión de María. Así Qué es, bueno. Carla, pues son testimonios que desde 1600 se vienen recopilando y como tú dices que nosotros seguimos siendo testigos de nuestra vida y en la vida de muchas más personas. Así es. Vamos a ir a una breve pausa, queridos sembradores, a un canto con Atenas, Contigo, María. Y lo que nos ha compartido hoy el Padre Antonio Larios, pues nos invita a acercarnos más a la intercesión, a la protección y al consuelo de María. En este tiempo de gracia que siempre nos concede la Iglesia, seguirla conociendo más y el acontecer social donde ella ha estado presente y nos ha traído a Cristo. Vamos con Atenas y regresamos con más. Definitivamente queremos seguir conociendo más acerca de la advocación de Nuestra Señora de Zapopan y lo que nos ha compartido el Padre Antonio Larios. Eso podremos seguir aprendiendo, pero con mayor profundidad en este cuarto Congreso Zapopano. Padre, ¿cuál será la dinámica? ¿Cuándo se realizará? ¿En dónde? ¿Y cómo estructuran las temáticas para que todos los que asistan lo puedan disfrutar? Bien, el de las temáticas, como tú lo has dicho, los 3 primeros congresos fuimos agarrando algunos temas esenciales de la Virgen, pero no quisimos que fueran temas que implicaran un seguimiento, porque el congreso pues todavía no se conocía. Ya tenemos 3 congresos, esperamos que lo vayan conociendo más. A partir del cuarto congreso, que es de 2025 al 2029, si Dios nos presta vida, cada año haremos un congreso donde meditaremos un siglo de la historia de la Virgen de Zapopan. Por lo tanto, sí les pedimos que quien vaya al del 2025, ojalá que haga todo el propósito, si Dios nos presta vida, que no faltemos al del 26, 27, 28 y 29, porque estos 5 congresos que vienen tienen la intención de preparar el año 2030 para que ahora sí celebremos 500 años de la evangelización, 500 años de la llegada de la Virgen, pero sabiendo que celebramos con conocimiento de causa. Entonces, este congreso tiene como temática Nuestra Señora de Zapopan, evangelizadora del occidente mexicano, los cimientos de su evangelización en el siglo XVI y XVII. Será el domingo 7 de septiembre, a partir de las 8:30 de la mañana y hasta las 7 de la noche, en la Casa del SEDEC, en la Casa de la Catequesis Diocesana, en Ramón Morales 517. Como cada congreso se cuenta con la imagen de la Virgen de Zapopan que está presente allí. No solamente son temas, también hay mesas de debate, de encuentro. Al final vamos recogiendo todas las ponencias y haciendo compromisos. Hay hora santa, hay adoración al Santísimo, hay rezo del rosario, la misa evidentemente con el obispo. Entonces no solamente es ir a escuchar conferencias, sino también una vivencia profunda de la Virgen de Zapopan y de Cristo, evidentemente el centro de nuestra vida y de nuestra evangelización. Con especialistas también en todo este contexto histórico de fe, todo apegado también al magisterio de la Iglesia y cómo han sido los acontecimientos. ¿Dónde pueden buscar más información y quiénes pueden participar, Padre? Bien, pueden participar todas las personas católicas de cualquier edad, o incluso puede haber alguien no católico, pero que sabe que la Virgen de Zapopan al final es un referente en la cultura del occidente. Pues bienvenidos. Y ahí tenemos nuestras redes sociales en pantalla donde pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube, tenemos en WhatsApp, tenemos también un programa de radio todos los viernes a las 12 en Apostolicus, en el 1370. Entonces ahí vamos a seguir dando más información y bueno, de momento pues los boletos ya están ahí en la Casa del SEDEC, donde va a ser el congreso. Después habrá algunos boletos que se puedan vender de forma virtual. El costo es algo mínimo de recuperación, pero bueno, que se animen a vivirlo y que se vayan disponiendo. ¿Solo será presencial, Padre? Solo será presencial. Así es. Los invitamos para que puedan buscarlos en redes sociales virgendezapopan.cedipic. Muchísimas gracias, Padre Antonio Larios, por habernos dado este mensaje tan importante sobre lo que ha sido la presencia de María en estas tierras del occidente de México. Y te pedimos, Padre, si nos puedes dar también la bendición para todos los televidentes, por favor. Claro que sí, gracias a ustedes por el espacio, por el favor de su atención y seguimos encomendándonos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Pues nos vemos en el cuarto Congreso Zapopano, que será en septiembre. Ahí los esperamos, queridos sembradores. Sobre este tema, Nuestra Señora de Zapopan, estrella de la evangelización del occidente mexicano. Y sigan escuchando más en la radio diocesana de la Arquidiócesis de Guadalajara, apostolicus.com, para los que están en otros países. Ahí el programa, ¿cuándo es, padre? Los viernes a las 12 del día. Tiempo del Centro de México. Ahí podrán escuchar también al padre Antonio Larios. Gracias por habernos acompañado, queridos sembradores, y que viva la Virgen de Zapopan y México católico, y que viva Cristo Rey. Le agradecemos al padre por habernos acompañado, al equipo detrás de cámara, y a ustedes sigan en nuestra programación, y gracias por seguir sembrando con nosotros. Que Dios los bendiga.